Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. ¿Lo ha encontrado? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cierto? Hoy día el sermón se titula Advertencia contra la apostasía. Es un mensaje, hermanos, que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy. Y espero, hermanos, que podamos poder entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Como se ha dicho ya anteriormente en más de una ocasión, el pasaje que pone esta carta y su mensaje en perspectiva es 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 16. ¿Y cuál es esa perspectiva o el motivo de su mensaje? Es que la iglesia es casa de Dios y baluarte y columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, se dijo que la iglesia hace lo que hace por lo que es, ¿cierto? De tal manera que es dado a la iglesia, hermanos, dado a que ella es casa de Dios, ella se acerca a Dios en oración, la iglesia, ¿cierto? Se acerca a Dios en oración por todos los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios quiere que todo tipo de personas venga al conocimiento de la verdad y sea salva, ¿cierto? Ese es el corazón de Dios. Por otro lado, dijimos la vez antes pasada que dado que ella es columna y sostén de la verdad, la iglesia debe defender y debe promover también la verdad, ¿cierto? Del Evangelio de Cristo, la verdad de su obra. Y esto es importante porque cuando estudiamos el capítulo 1, del versículo del 3 al 11 y el versículo del 18 al 20 del mismo capítulo, vimos que una forma de la iglesia de defender y de promover la verdad del Evangelio es denunciándolo y también reprendiendo a aquellos que enseñan doctrinas extrañas. Eso lo vimos en ese capítulo 1. Es decir, enseñanzas que se desvían del Evangelio o de la fe dada una vez a los santos. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar de manera específica lo que se estaba enseñando estos falsos maestros. Vamos a ver el origen de esta enseñanza y los efectos de la misma dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros nos encontramos con textos hermosos dentro de la Escritura, ¿cierto? Hay pasajes hermosos, lindos. Pero también nos encontramos con pasajes duros, textos difíciles, y este es uno de los textos duros. Así que le voy a pedir que ponga atención, porque es la palabra del Señor que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros, viene de un corazón de amor libre y soberano para con nosotros. Por lo tanto, hermanos, la iglesia del Señor debemos estar preocupados si estamos progresando o si estamos decayendo. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto más
a la hora de llegar ahora fin de año. Examinarnos a nosotros mismos si nuestro estado espiritual es de ganancia o es de pérdida. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice el apóstol Pablo, a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice el apóstol Pablo. De tal manera que no es una sugerencia el examinarse, sino más bien es un mandato. Usted debe examinar su vida. Debemos examinarnos. Y el mandamiento es a mirarnos, a examinarnos. El pueblo del Señor, hermanos, debe examinar el corazón, debe examinar su propia vida para comprobar si estamos progresando o si estamos decayendo, si hemos ganado o hemos perdido. Y tomando esta advertencia del apóstol Pablo con respecto a la examinación, ahora el apóstol Pablo, por medio de esta carta, nos dice que el Espíritu Santo advierte a la iglesia sobre la apostasía. Escuche bien esto y ojalá que se le quede en su memoria. El mundo no apostata, por si es que tenía el concepto errado. El mundo no es el que apostata de la fe. La apostasía es algo que sucede dentro de la iglesia, no fuera de ella. ¿Por qué el mundo va a apostatar de la fe si no cree en la fe? ¿Cierto? De manera que la apostasía es algo que sucede en la iglesia, la apostasía es algo que sucede dentro de la iglesia, y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo hoy nos advierte y nos dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Y sabe quién apostata de la fe? Solo aquel que aborrece su alma. Aquella persona que no está interesada en su alma, que no le interesa su futuro, que no le interesa su final, solo aquel que aborrece su alma puede ignorar esta advertencia. El apóstol Pablo, hermanos, nos ayuda en el pasaje, en el autoexamen, a través del contexto de este pasaje. ¿Por qué? Porque la forma de autoexaminarse, hermano querido, está relacionado con aquellas cosas que nosotros escuchamos. Y esa es la razón por la cual el texto dice que algunos, escuchando falsas enseñanzas, se apartaron de la fe. Entonces nosotros podemos identificar si estamos progresando o si estamos retrocediendo por este elemento muy importante. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que has estado escuchando? Y aquí te invito a reflexionar en las siguientes preguntas. Estamos finalizando el año. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos este año expuesto a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste expuesto a la palabra del Señor? Examina tu vida. ¿Cuántas lágrimas marcaron nuestra Biblia este año? ¿Cuántos estudios bíblicos afirmaron tu corazón? ¿Cuántos cultos fueron para ti verdaderos banquetes celestiales que saciaron tu alma? ¿Cuántos devocionales leídos, cuántas escuelas dominicales afirmaron tu fe para seguir creciendo en la gracia de Dios? Se está examinando, ¿cierto? ¿Cuánto creciste este año en la comunión? ¿Cuánto creciste este año en la lectura de la palabra? ¿Cuánto creciste este año en la oración con tu Dios? ¿Y sabe qué, hermano? Solo tú y nadie más que tú puede responder esa pregunta. Solo tú y nadie más que tú puede saber si está progresando o decayendo. Y nuestro decaer está relacionado con lo que escuchamos. ¿La palabra de Dios o escuchamos nuestras propias mentiras? Y en el peor de los casos, las mentiras de Satanás, el diablo. Dios a nosotros, hermanos, nos hizo para oír su palabra. Dios nos hizo para alimentarnos de su palabra. ¿Cierto? De manera que
¿Qué es lo que ocurre? El pecado nos hace aborrecer la palabra de Dios y nos hace seguir nuestras propias mentiras. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo la única cosa que él puede hacer bien por el bien de su alma y por el bien de su iglesia. ¿Qué es lo que le recomienda? Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, el progreso de nuestra alma, el progreso de nuestra vida está relacionado con el oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, nuestra fe es fortalecida. Al oír la palabra de Dios, nuestro ánimo es fortalecido. Al oír la palabra de Dios, somos limpios por la palabra de Dios, somos santificados por su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De tal manera que el progresar, el avanzar, hermanos, el progresar, hermanos, está unido a escuchar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que si él quiere avanzar, que si él quiere progresar en la fe, realmente tiene que mantenerse escuchando la palabra de Dios. Y aquí hay un peligro. Hay un peligro y una advertencia de la apostasía. Mire lo que dice el texto, versículo 1 del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo que el Espíritu Santo claramente enseña que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué debe hacer entonces Timoteo? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Escuche con atención lo que el Espíritu Santo está advirtiendo en esta hora. El Espíritu Santo nos está diciendo por su palabra que algunos apostatarán de la fe. Y yo pregunto, ¿dónde apostatarán de la fe? En la iglesia. Dentro de la iglesia, y esta advertencia no es solamente, hermanos, una advertencia que el apóstol Pablo está entregando, sino que la advertencia contra la apostasía la encontramos, hermanos, en la epístola de los Hebreos, la encontramos en las epístolas de Pedro, la advertencia contra la apostasía la encontramos en el libro de Santiago, la advertencia de la apostasía la encontramos en las epístolas de Juan. Es decir, hermano, prácticamente en todo el Nuevo Testamento, incluso nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña que algunos van a apostatar del Evangelio y de la verdad. Y esto es un hecho, hermanos. Esto es real. Sí o sí va a suceder. No es una posibilidad, no. Sí o sí va a suceder. Fíjese que en el capítulo 1 de Primera Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla. ¿Cómo? Guardando la fe y una buena conciencia. ¿Cierto? Que algunos, dice, han rechazado y al momento de rechazar la conciencia y la fe, han naufragado en la fe. Dicho de otra forma, hermanos, el creyente, tú y yo, estamos en una lucha espiritual. Estamos en una lucha, estamos en una batalla de fe y por la fe. De manera que eso lo vemos reflejado en el capítulo 6, versículo 12. Pablo le llama a este conflicto espiritual la buena batalla de la fe. La fe, hermano, debe ser defendida en esta batalla del Evangelio, el cual se menciona en los últimos versículos del capítulo 3. La manera de ganar esta batalla, según el apóstol Pablo, es precisamente guardando la fe. Guardar la fe que una vez fue recibida y profesada. De ahí que Pablo diga en 2 de Timoteo 4:7, en sus últimos días, ya cuando estaba a punto de, él dice, he peleado la buena, he guardado la
Ahí está, por hermano. Entonces fíjese que el peligro anunciado por Pablo en este versículo es que precisamente muchos de los que habían profesado creer en el Evangelio de Cristo terminarían ahora rechazándolo. Terminarían ahora naufragando de la fe que una vez habían recibido. Y de esta apostasía, hermanos, habló Juan ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando Juan dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido. Pero salieron, dice Juan, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Interesante, ¿no? Es el Espíritu Santo quien inspiró esta palabra y quien te advierte en esta mañana de que algunos apostatarán. Dice el texto, el Espíritu Santo dice claramente, es decir, el Espíritu Santo, hermano, no habla a medias. El Espíritu Santo habla con claridad. El Espíritu Santo no es un misterio, no anda con cosas ocultas. No, Él habla con claridad. No es algo oculto, no es algo reservado solamente para los intelectuales. No. El Espíritu Santo dice que claramente para que toda la iglesia comprenda que algunos, no todos, gloria a Dios por eso, algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es lo trágico de esto? Lo trágico de esto, hermanos, es que posiblemente estos que están abandonando la fe probablemente no lo saben. Eso es lo más trágico, no saber cuándo estás abandonando la fe. Ellos piensan que están siendo fieles. Ellos piensan que están siendo espirituales. Pero lo más trágico en todo esto es que posiblemente estos que están abandonando la fe no lo saben, no se han dado cuenta. Y esto es algo que el Espíritu Santo viene hablando mucho antes. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, el mismo Espíritu Santo advirtió a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le advirtió? Les dijo que desde la misma iglesia se levantarían falsos maestros que no tendrían piedad del rebaño, dice, y que algunos apostatarían de la fe. No es algo nuevo, es algo que se viene dando constantemente en la historia de la iglesia. Abandonar la fe, para que lo podamos entender, hermanos, abandonar la fe en el texto bíblico no significa que ellos simplemente dejaron de tener fe. No. Abandonar la fe significa que ellos le dieron la espalda a la doctrina apostólica y eso es abandonar la fe. Porque esa fue la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Qué contiene la fe apostólica? ¿Cuál es el contenido de la fe de los apóstoles? De la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es el contenido? ¿De qué hablaban los apóstoles? Por lo tanto, ¿cuál era el contenido de la fe, de la doctrina apostólica? Cristo. Y entonces, ¿qué significa abandonar la fe? ¿Se da cuenta, no? Entonces, fíjese, significa que ellos le dieron la espalda a la doctrina apostólica. Y eso es abandonar la fe, es negar la doctrina de los apóstoles, negar la resurrección de Cristo, negar el poder del Evangelio. Abandonar la fe, hermanos, significa negar la doctrina apostólica una vez dada a los santos. Y eso ya estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Entonces Timoteo, advertido aquí por Pablo en esta carta, comienza ahora a entender y a tener entendimiento de que esta apostasía es algo que también iba a suceder en la iglesia y que ya estaba sucediendo en el tiempo de Timoteo. ¿Quiénes apostataron de la fe en la iglesia de Timoteo? ¿Se acuerdan de dos personajes? Himeneo y Alejandro, que posiblemente eran ancianos de la iglesia y que naufragaron en la fe, dice el capítulo 1. Entonces es importante aclarar algo aquí, hermanos. El texto dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe. ¿Cuáles son esos postreros tiempos? Esos postreros tiempos, esos postreros días comenzaron con la venida de Cristo, hermanos. No es algo futuro. No, todavía hay tiempo. Porque muchas veces miramos hacia el futuro, ¿no es cierto? Pero no, es algo que ya había empezado a comenzar en la primera venida de Jesucristo. Y todo esto implica que dado que el peligro de la apostasía pertenece a todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, entonces la iglesia de Cristo debe prestar oído a esta advertencia. Usted y yo debemos prestar oído a esta advertencia. ¿Por qué razón? Porque, óigame bien, ya estamos viviendo los postreros tiempos. Ya estamos viviendo tiempos escatológicos. Nosotros ya estamos en los tiempos postreros. Nosotros ya estamos viviendo tiempos finales. ¿Y cuándo acabará ese tiempo final? Con la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en estos postreros días? Lo que enseña el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está diciéndonos el Espíritu Santo? Que algunos apostatarán de la fe. Hermano, para que no piense que uno le está metiendo miedo, la apostasía no es una doctrina que se inventan los pastores para tener temor a la gente, ¿no es cierto? Y tenerla cautiva. No, hermanos. La apostasía es en realidad un peligro real dentro de las congregaciones. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué es apostasía? Literalmente, apostasía significa abandonar la verdad una vez dada a los santos. Eso significa apostasía. Apostasía significa dar la espalda a la verdad de la palabra de Dios. Apostasía es abandonar la fe. Y Pablo, inspirado aquí por el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña qué es la iglesia. ¿Qué era la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, ¿dónde va a ocurrir la apostasía? Dentro de la iglesia, nunca fuera de ella. Nunca fuera de ella, porque los que están afuera ya están fuera de Cristo. No conocen, no niegan, ¿cierto? Lo que una vez nosotros hemos recibido, que es la fe. Eso es apostatar. De manera que si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, el Espíritu Santo dice que algunos se apartarán de esta verdad. ¿Cierto? Apostatarán de esa fe. Algunos rechazarán la verdad enseñada a los santos. Algunos, hermanos, para expectación, para horror nuestro, algunos van a negar la verdad que un día profesaron. Y no es por meterle miedo, pero aquí, en este lugar, escúcheme bien lo que estoy diciendo. En esta mañana el Espíritu Santo dice claramente que algunos de aquellos que en un momento de su vida afirmaron votos de membresía, afirmaron votos de creer en el Señor, esas personas van a apostatar. Y muchas veces tendemos a pensar, hermanos, que la apostasía sucede en iglesias poco bíblicas. Muchas veces pensamos que la apostasía solamente sucede en iglesias donde no hay buena doctrina, donde no hay buena enseñanza. Tenemos a pensar que la apostasía sucede en lugares donde la predicación es mala. Ahí muchas veces nosotros pensamos que se puede dar la apostasía. No, hermanos. El Espíritu Santo ha dicho que habrá apostasía en una iglesia visible, que es columna y baluarte de la verdad. Ahí va a suceder la apostasía. Por lo tanto, hermano, en esta hora yo te invito, examina tu corazón. Examina tu vida. Examina tu corazón. Prueba tu corazón, pésalo delante del Señor. Algunos se apartarán de la fe, algunos negarán la fe que antes profesaban. Algunos le darán la espalda a Dios y a su palabra. Algunos dejarán la fe dada una vez a los santos para seguir, dice el apóstol Pablo, doctrina de demonios. Y esto, hermanos, ¿sabe qué? Sucede aún en las mejores iglesias. Sucede aún en las mejores iglesias. Hermano, la apostasía es real. La apostasía
Sucede dentro de la iglesia visible, aún en iglesias con sana doctrina. Pero ¿qué nos advierte el Espíritu Santo? Que algunos, no todos, algunos, no todos. Debemos preguntarnos nosotros, ¿seré parte de algunos? ¿De esos algunos? ¿O soy parte de aquellos que han recibido la verdad? Mediten esto en su corazón. ¿Han recibido la fe? ¿Han recibido el amor? ¿He nacido de nuevo? Son preguntas que nos llaman a reflexionar. Ahora, piense en una cosa. ¿Cuáles son las raíces de este peligro? La falsa enseñanza, hermano. Mire lo que dice el texto. Prestando atención a espíritus engañadores y de doctrina de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué estaba provocando esta apostasía? ¿Qué estaba provocando el abandonar la fe? Pablo menciona al menos 3 fuentes o raíces de esta apostasía. La primera fuente que Pablo menciona es espíritus engañadores. Nótese, fíjese en esto. Algunos dejarán la fe prestando atención a espíritus engañadores. Así que el diablo y sus demonios están trabajando en la iglesia para traer ese naufragio espiritual. A lo largo del camino, hermano, y al último día del presente siglo malo, Satanás, el diablo, es alguien que no descansa. El engañador está trabajando en la iglesia para seguir trayendo apostasía. Si no se quiere ir solo al castigo, quiere llevarse a varios con él. ¿Cierto? Es lógico. La segunda fuente, dijimos que la primera fuente era espíritus engañadores. La segunda fuente de esta apostasía eran personas reales. Eran personas reales y no solo enseñanzas. Personas que fueron llenas con este poder y fueron usadas por el diablo para defender estas enseñanzas mediante, dice, la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ojo con esto, porque esto describe a los que han apostatado de la fe. Esto sin duda se refiere a los que voluntariamente aceptan la falsedad. ¿Para qué? Para justificar su pecado o orgullo. Ese es un hipócrita. Pero también se refiere a aquellos que afirman están enseñando sobre la Biblia, mientras que la usan como un apoyo para sus propias ideas. Ese también es un engañador. Los hipócritas a los que se refiere Pablo aquí son los que se recrean en el error. Es como el cerdo que le gusta. Ponga el cerdo usted en el pasto. ¿Qué va a hacer el cerdo? Se va a quedar parado, porque no es su hábitat. Pero póngalo en el barro. ¿Qué va a hacer? Se va a revolcar, ¿o no? Bueno, los que se recrean en el rol, dice el apóstol Pablo, son estos hipócritas, los que con conciencia apartan a las personas de Cristo. Las apartan. Son son los mismos que por un lado dan a conocer algunas verdades de Cristo. Demuestran que saben de la Biblia. Demuestran que hablan del amor de Dios. Son los mismos que por un lado dan a conocer algunas verdades de Cristo, pero viven siendo completamente mundanos. Son aquellos por los cuales el Evangelio es una actuación, es un rol que deben cumplir. Que hacen lo que hacen solo por buscar un beneficio. ¿Se acuerdan ustedes de Simón el mago? Cuando estaba el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, echando fuera demonios. Y él quería ese poder. ¿Qué hizo este Simón el mago? Quería los dones de Dios. Quería comprar los dones de Dios para ganar dinero. Si le estaba yendo mal, ¿cierto? Porque era un mago, echaba fuera demonios supuestamente con magia. Pero al ver que los discípulos tenían el Espíritu Santo y que en el nombre de Cristo echaban fuera demonios, dijo, uy, negocio rentable, es más fácil, compro el don, ¿cierto? Y hago filas.
Bueno, hermanos, así son estos hipócritas que tienen conciencias cauterizadas. Hacen lo que hacen solo por buscar un beneficio. Son los que no les importa la verdad porque solo quieren el beneficio que representa esa verdad. Poder, dinero, placer, reputación, reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo aquí nos habla de hombres que enseñaban la mentira con hipocresía. Enseñaban la mentira con hipocresía, personas que pretendían ser más espirituales que Dios y que pretendían enseñar una piedad superior cuando en realidad estaban obstaculizando la verdadera adoración. Y en el fondo de sus corazones lo que más les importaba era ser reconocidos como maestros de la ley. ¿Y sabe lo que dice Juan Calvino de esto? Sobre esto Juan Calvino dice: solo los hipócritas, ponga atención, solo los hipócritas, dice Juan Calvino, se esfuerzan por cubrir su perversidad interior mediante ritos externos como velos con los cuales se cubren a sí mismos. Lo peor de todo, hermanos, es que sus conciencias, dice el texto, estaban cauterizadas. Estaban cauterizadas o insensibles por causa del error. Mire lo que puede llegar a ser el error. Lo que puede llegar a ser el error es insensibilizar la conciencia. De tal manera que estos no se daban cuenta que estaban hablando falsedades y no les importaba. Pero Pablo sabía lo que era tener una conciencia muerta, hermano. Él sabía. Él sabía que es lo que tener una conciencia muerta y cauterizada. ¿Sabe por qué? Porque antes de entregar su vida a Cristo, ¿no es cierto?, a Cristo Jesús, en el camino a Damasco, él sentía que lo que él estaba haciendo estaba totalmente justificado. Vamos a ir a cazar cristianos en el nombre de Dios. Pablo sabía que era lo que tener la mente cauterizada. De tal manera que camino a Damasco, Pablo él sentía que estaba totalmente justificado en su persecución contra los cristianos y su odio hacia Jesús. Él pensaba que estaba haciendo bien. Él podía sentirse justificado porque su conciencia que estaba cauterizada. Eso es lo que lleva a una conciencia cauterizada. Hermano, entienda bien, la falsa doctrina no es simplemente un malentendido, sino que la falsa doctrina es la expresión de un corazón cauterizado que ha decidido caminar voluntariamente por el engaño. Ojo con eso. Estos falsos maestros no operaban por ignorancia, no, hermanos. Operaban con un propósito deliberado. ¿Y cuál era ese propósito? Engañar y explotar. Así sucede, pues, hermano. Estos falsos maestros no operan por ignorancia. Saben manipular a las personas. Saben engañarlas. Y lo hacen con un propósito. Engañar y explotar. De ahí que Pedro, el apóstol Pedro, vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 2 al 3. De ahí que Pedro en su segunda carta describe, 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo del 2 al 3. De ahí que Pedro en esta carta describe a estos hombres como aquellos que seguirían sus disoluciones. En otra traducción, Pedro dice, seguirían sus perversiones. Dice, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y qué dice el versículo 3? Y por avaricia, ¿qué van a hacer? Mercadería de vosotros, po. Los van a faenar, hermanos. Eso es lo que hacen los falsos profetas, pues los faenan, po. Son como las ovejitas. ¿Ha visto usted cuando llevan a la ovejita, ¿no es cierto?, para trasquilarle la lana? Una por una. Ya pase, siguiente, pase. Pobre oveja, ¿no es cierto? Ya no sabe lo que va. Pierde la lana. Los faenan. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Judas
Judas, versículo 4, también advierte de estos falsos maestros. Y Judas dice que se han metido encubiertamente. O sea, pasan piola, hermano. Pasan desapercibidos los que desde antes, dice Judas, habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Qué interesante, hermano, en su insaciable deseo de poder, porque los falsos maestros tienen hambre de poder, hermanos. En su insaciable deseo de poder y de control, estos maestros pervierten la gracia. Y no solamente pervierten la gracia, sino que pervierten la verdad. Pervierten la verdad utilizando la religión como un medio para sus propios bienes. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos utilizan la religión como un medio para sus propios fines. El peligro de la falsa doctrina, hermanos, radica en que no solo pervierte la verdad, sino que lo hace con intenciones deliberadas de manipular y dominar. Una de las características de estos falsos maestros es la hipocresía. Reflejan incoherencia entre lo que enseñan y cómo viven. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 9. Lo vamos a leer todos juntitos, mire lo que dice. Vaya siguiéndome la lectura, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, dice, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, dice, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre, dice el apóstol Pablo a Timoteo, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres, similares resistieron a Moisés, así también resisten estos a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Más, dice, ¿cuál es el fin de ellos? No irán más adelante. O sea, van a llegar hasta por ahí nomás, dice el apóstol Pablo, porque su insensatez va a ser manifiesta a todos, como también la fue de aquellos. Interesante, ¿no? Ahí está un ejemplo claro de cómo son los falsos maestros. La tercera fuente. ¿Se acuerda que habíamos hablado de dos fuentes? ¿Cuál era la primera? Engañadores. La segunda, personas hipócritas con conciencia cauterizada. Y tercera fuente de la apostasía es que estos espíritus engañadores producen enseñanzas. Son expertos en producir enseñanza. Ellos no solo trabajan en el subconsciente de la mente, hermanos. No solamente abarcan el subconsciente de la mente o los corazones. Ellos producen enseñanzas en la iglesia. ¿Qué dice el versículo 1 en su parte final, ahí en el capítulo 4 de 1 de Timoteo? Dice, prestando atención ¿a qué? A espíritus engañadores y doctrinas ¿de qué? De demonios. De manera particular, para que podamos entenderlo más claro, las doctrinas de demonios que estaban circulando en la iglesia en ese momento subrayaban que la verdadera piedad, esto es lo que enseñaban, ellos decían que la verdadera piedad implicaba renunciar al matrimonio, implicaba abstenerse de ciertos alimentos. Tú quieres ser espiritual, hermano, no te cases. Eso es lo que decían. Eso es lo que enseñaban. Prohibiendo, dice el versículo 3, casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado.
Fíjese en esto, Pablo enseña claramente que estos falsos maestros dijeron, si tú quieres ser más espiritual, no te cases. Qué cosa más ridícula, hermanos. ¿Cierto? Ridículo. Si tú quieres ser más espiritual, no comas cierto alimento. Ridículo. Siempre ha habido personas en la iglesia, métaselo en la cabeza, por favor. Siempre ha habido personas en la iglesia que se consideran más espirituales que Dios mismo. E incluso tienen un conjunto más estricto de reglas que las que Dios tiene. Andan con una vara que ni siquiera ellos se pueden cumplir. Se la ponen a los demás, pero ni siquiera ellos la pueden cumplir. Siempre van a haber personas así. A menudo pensamos, óigame bien, a menudo pensamos que si sacrificamos algo para Dios, como nuestro derecho a contraer matrimonio, por ejemplo, o a comer ciertas comidas, entonces Dios nos debe algo. No, Señor, yo me estoy absteniendo, así que tú tenés que bendecirme. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama legalismo. Legalismo en su peor forma, hermano. Lo más bajo. Lo más bajo. Tratar de manipular a Dios para que nos dé algo. Hay millones de personas a través de los siglos, hermanos, que han tratado de sacrificar algo para hacer que Dios les dé bendiciones, les dé perdón, les dé misericordia, les dé una casa, les dé un auto, les dé dinero. ¿Por qué razón Pablo dice que fueron doctrinas de demonios? ¿Por qué Pablo le llama así? ¿Sabe por qué? Porque estos falsos maestros privaron a los creyentes de los buenos dones de Dios. ¿Cuáles son los buenos dones de Dios? Casarse es un buen don. Alimentarse es un don de Dios. Y al momento de decirle, no te cases porque vas a ser más santo, no comas esto porque vas a ser más santo, estaban negando la voluntad de Dios. Fíjese cuáles son los buenos dones de Dios. Proverbio dice que el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermano Efraín, ha hallado el bien. Hermano Rubén, ha hallado el bien. Hermano Luis, mi persona. Dios bendiga a nuestras esposas, ¿cierto? Han alcanzado la benevolencia de Jehová. Hermanos, el matrimonio es una buena dádiva. Es un regalo del Señor. Los alimentos son una buena dádiva de nuestro Dios Todopoderoso. Pero estos falsos maestros estaban negando todo lo que era dado por Dios. ¿Y sabe lo que refleja la apostasía? La apostasía refleja falta de amor. Eso es lo que refleja. Falta del amor de Dios. La apostasía enseña con claridad que por la influencia de falsos maestros, personas que habían tenido un compromiso con la fe, un compromiso con la iglesia, esas personas van a abandonar la fe. La pregunta es, ¿por qué esas personas que un día estuvieron aquí al frente o estuvieron en una iglesia bíblica o en una iglesia de sana doctrina, como en el contexto de la iglesia de Éfeso, que lo venimos viendo en una iglesia muy bíblica, tenía muchos maestros, ¿cierto? ¿Por qué esas personas que hicieron una profesión de fe, tiempo después abandonan la fe? ¿Por qué razón? Y hay un texto que nos da la respuesta a eso. Segunda de Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué no recibieron? El amor de la verdad. Entonces, ¿qué podemos decir de la apostasía? Que es un reflejo de la falta del amor de Dios. Y Pablo en ese versículo de Tesalonicense, Pablo está hablando de la gran apostasía. Y está hablando también del ministerio del anticristo y de los falsos maestros. Entonces,
Yo les pregunto, ¿quiénes son los que se pierden entonces? ¿Quiénes son los que apostatan? ¿Quiénes son los que abandonan los caminos de la fe? ¿Quiénes son aquellos que niegan al Señor? ¿Aquellos que habían conocido y que enseñaron la Escritura? ¿Quiénes son los que se apostatan entonces? Aquellos que no han recibido el amor por la verdad. Esos son los que apostatan. Si tú amas la palabra de Dios, tú amas el Evangelio, hermanos. Eso no nació de ti. Eso vino del cielo. Hubo un momento, y aquí nadie me puede decir que no. Hubo un momento en tu vida que tú aborrecías a Dios. Aborrecías la palabra de Dios. No querías quizás saber nada de Dios y ahora lo amas. ¿Cierto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 22 al 23, Pedro nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, hermanos, tú y yo nacimos por la palabra de Dios. Y eres mantenido por la palabra de Dios. Fuiste llamado a perseverar en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque has recibido amor por la verdad. Y si estás en esta iglesia, escúchame bien, hermano. Si Dios te ha traído a esta iglesia, no es porque esta sea una iglesia la gran cosa. Es por un amor sincero a la palabra de Dios. ¿Por qué razón se dice que Satanás es padre de mentira? ¿Sabe por qué? Porque él no ama la verdad. Y todo aquel que es del diablo no ama también la verdad. Entonces Dios en medio de las iglesias, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace Dios en medio de la iglesia? Levanta falsos maestros para que el Espíritu Santo, que es el aventador, eso es un aventador. ¿Conocía usted de un aventador? ¿No? Ese es un instrumento que ocupa el granjero, ¿no es cierto? Para aventar el trigo. ¿Y qué es lo que pasa con el trigo? Si es trigo, va a caer en el mismo lugar. Si es cizaña, va a salir volando. Entonces piensa en esto. En la iglesia, en medio de la iglesia, Dios levanta falsos maestros para que el Espíritu Santo, que es el aventador, sople en la iglesia. ¿Quiénes salen? ¿Quiénes son los que vuelan? Aquellos que no han conocido la verdad. Entonces el Espíritu Santo enseña que la apostasía no tiene que ver con la pérdida de salvación, hermano, sino que enseña claramente que no todas las personas que forman parte de una iglesia son parte de la iglesia invisible. Eso es lo que enseña la apostasía. Piensen en esto. Una cosa es ser miembro de una iglesia visible, una iglesia local, llámele pentecostal, metodista, presbiteriana, bautista, póngale el nombre que quiera ponerle. Una cosa es ser miembro de una iglesia visible, inscrito en los libros de registros de esa iglesia, y otra cosa es ser miembro de la iglesia invisible, donde tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, la apostasía sucede dentro de la iglesia, hermanos. Es algo que va a suceder dentro de la iglesia. La apostasía sucede aún en las mejores iglesias. Y nuestra iglesia no está exento de eso, hermanos. La apostasía sucede, fíjese, sucedió en una de las iglesias formadas por el mismo apóstol Pablo, hermano. Que uno podría decir, son apóstoles, los apóstoles del Señor, la sana doctrina, la verdadera confesión de fe. Pero a Pablo se le levantó un Himeneo, a Pablo se le levantó un Alejandro, un Fileto, un Demas que lo había desamparado. La apostasía es algo que sucede dentro de la iglesia y seguirá sucediendo hasta cuando el Señor vuelva. ¿Puede suceder en este lugar? Sí, pues hermano, efectivamente. Y ha sucedido, ¿no?
Puede suceder, obviamente. Por eso cada domingo, cada momento en que tú eres expuesto a la palabra de Dios es un momento de vida o un momento de muerte. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él decía eso. Los pastores o predicamos para dar vida o para matar. Entonces, vamos entendiendo lo que es la apostasía, ¿no es cierto? Lo que nos está advirtiendo el Señor. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos huir de la apostasía? ¿De qué forma, pastor, podemos escapar de la apostasía? Hermanos, debemos creer que el Señor Dios Todopoderoso nos guarda. Nos guarda. La única forma de ser salvos de la apostasía, ¿sabe cuál es? Perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero aquí viene la gran consolación. ¿Cuál es la gran consolación? El gran consuelo. ¿Quién hace que tú perseveres hasta el fin? El que comenzó la buena obra. ¿Qué dice? La perfeccionará hasta mañana, pasado mañana, un par de meses más, 2 años más. No, hasta el día de Jesucristo, segunda venida, hermanos. Pero así como Dios nos preserva, Dios también ha determinado medios para que nosotros perseveremos en la gracia del Señor. ¿Cuáles son estos medios? Porque tenemos una responsabilidad también, por hermano. Una cosa es que Dios nos preserve, que Dios nos vaya perfeccionando, pero otra cosa es la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? La predicación del Evangelio. Cada vez que venimos a la iglesia y somos expuestos ante la palabra del Señor, ese es un medio de gracia para preservarte a ti, para que no te apartes del camino de la verdad. ¿Qué otro medio de gracia? La oración. Cuando nos reunimos como iglesia a orar, por eso es importante que tú vengas a la oración. Ese es un medio de gracia para preservarte a ti, preservar tu vida. ¿Cuál es otro medio de gracia? La lectura de la palabra. ¿Lees la Biblia, hermano? Los medios de gracia que Dios ha dispuesto para que año tras año, día tras día, sigamos perseverando. Esperar, óigame bien, esperar ser preservado por la gracia de Dios de brazos cruzados, sin hacer nada. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es burlarse de Dios. No, si me quedo en la casa, no así el Señor me guarda. Escucho la radio Armonía. Es dar la espalda a Dios. Y ojo con esto, es menospreciar la gracia. No espere usted preservar en la gracia, no espere crecer en la gracia si usted sigue menospreciando los medios de gracia. Ahí tú tienes un identificador. ¿Quieres saber cuándo estás, cómo está tu corazón? Si estás camino a la apostasía, ahí está, ahí hay un indicador, ¿cierto? ¿Cómo saber si mi corazón está yendo rumbo a la apostasía? Si me estoy apartando de los medios de gracia, es porque mi corazón está yendo rumbo a la apostasía. Y ahí es donde comprendemos el famoso texto que no a muchos les gusta, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y cuanto más que el día se acerca, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Alejarse de los medios de gracias es arrojar nuestras propias almas, nuestra propia vida a la oscuridad, hermano. Ahí tiene un indicador, pues. Cuando me estoy dejando de orar, cuando estoy dejando de leer, cuando estoy dejando de acudir a los medios de gracia, cuando estoy dejando de asistir a la iglesia, de tener comunión con mis hermanos, ese es un indicador de que voy de camino a... Sí, pues hermano. ¿Quiénes son entonces los que van rumbo a la apostasía? Recuerde, debemos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes son los que están rumbo a la apostasía? Los que no escuchan su conciencia. Los que no escuchan su conciencia para pecar deliberadamente como los falsos maestros de Éfeso. ¿Quiénes son los que van rumbo a la apostasía? Los que intelectualmente abrazan, conocen del Señor, abrazan la misericordia del Señor, abrazan la gracia del Señor, pero viven sin temor de Dios. Eso también van corriendo más rápido que los otros. ¿Por qué? Porque estas personas van camino
a la apostasía, porque toman la gracia de Dios, la misericordia de Dios como una licencia para pecar deliberadamente, hermanos. Personas año tras año se endurecen sus conciencias, días tras día van endureciendo, se van adormeciendo. Y estas personas que conocen intelectualmente del amor de Dios, pero viven sin arrepentirse, se endurecen más y más. ¿Qué pasó con los ancianos de Éfeso? Capítulo 1 de 1 de Timoteo. Se endurecieron sus conciencias. ¿Y qué pasó? Se extraviaron de la fe. Naufragaron, dice el apóstol Pablo. Dejaron el evangelio. ¿Y qué siguieron? Mitos. Genealogías. Ellos se apartaron de la ley de Dios en lugar de usar la ley de Dios para tener un entendimiento más profundo de Cristo. Ellos tomaron la ley de Dios para inventar mandamientos de hombres. ¿Y qué hicieron los falsos maestros? Prohibieron casarse, prohibieron consumir ciertos alimentos. Los falsos maestros impusieron disciplina y restricciones que no fueron ordenadas por los apóstoles. ¿Y con esto qué demostraron? Demostraron que se habían apartado del evangelio y que se apartaron del evangelio para levantar sus propias enseñanzas. ¿Se da cuenta, hermano, lo que sucede en el corazón del hombre? ¿Se da cuenta lo que pasa con el corazón del hombre? O sigue la palabra de Dios o seguirá doctrina de demonios. ¿Por qué Pablo le llama doctrina de demonios? Piense esto, los falsos maestros fueron inspirados. ¿Por quién? ¿No? Los falsos maestros, ¿por quiénes fueron inspirados? Por demonios. ¿Y quién está detrás de los demonios? Las mentiras de Satanás. ¿Sabía usted que Satanás tiene suministro, no? Sí, pues Satanás también tiene pastores. También tiene evangelistas. También tiene maestros. Así como el Señor tiene a sus ministros del Evangelio, Satanás tiene a sus ministros y tiene sus doctrinas para ser enseñadas. Y esta es la advertencia del Espíritu Santo en esta hora. Hermano, si te alejas de la palabra de Dios, tu corazón va a ser seducido por doctrinas de demonios. Y no hay otra cosa más demoníaca que escuchar lo que tu corazón quiere oír. No hay algo más demoníaco que eso. George Whitefield, el gran predicador, dijo que la condenación más grande que Dios le da a un pueblo, cuando un pueblo le rechaza, es darle pastores conforme al corazón del pueblo. ¿Cómo está el corazón de la iglesia? Yo me examino, hermano. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Y conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libre. Satanás es el padre de la mentira. Y como padre de la mentira, Satanás no permaneció en la verdad, hermano. O eres un hijo de Dios de la verdad, o le perteneces al padre de mentira. Por lo tanto, es por la verdad de la palabra de Dios, hermanos, que nuestros corazones son santificados. Satanás no permaneció en la verdad y todo aquel que se aparta de la verdad también pertenece a Satanás y no a Dios. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los que apostatan? Aquellos que no han sido engendrados por la verdad. Al dar la espalda al Evangelio, rechazas el Evangelio. Al dar la espalda al Evangelio, rechazas la verdad una vez dada a los santos y sigues en pos de Satanás. Quienes se apartan del Evangelio, de la cruz, para seguir, por ejemplo, la teología de la prosperidad, siguen doctrinas de demonios. Pero así también, óigame bien con esto, así también quienes rechazan el evangelio de la gracia para seguir un evangelio fundamentado en su propia moralidad, en su propio esfuerzo, en su autojusticia, en su supuesta espiritualidad y rectitud religiosa, también están siguiendo doctrinas de demonios. Todo lo que dé mayor énfasis a la criatura que al Creador es falsa doctrina. Todo lo que se sobreponga a la creación por encima del Creador es falsa doctrina. Todo lo que hace a cualquier cosa más importante que a Cristo es falsa doctrina. Si quieres saber, hermanos, sobre la salud de una iglesia,
Observa el papel del Evangelio que tiene en su actividad diaria. Un culto que gira alrededor del hombre no es un culto cristiano, aunque tenga bonitas alabanzas. Aunque podamos sintar cosquillitas, presencia de Dios, si el culto gira en torno a un hombre, no es un culto cristiano. Para finalizar, Pablo refuta estas mentiras que enseñaban los falsos maestros y le dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe hacer si se recibe, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. Génesis nos dice que Dios creó todas las cosas buenas y en gran manera. Recuerde usted las palabras del Salmo 103, ¿Cómo puedo ser guardado de la apostasía? ¿Cómo puedo ser guardado de la dureza del corazón? ¿Cómo puedo ser guardado del endurecimiento que producen las pruebas? ¿Cómo puedo ser librado de ser endurecido por el dolor o el ser endurecido por nuestras propias mentiras? Dé gracias a Dios por todo. Bendice, alma mía, a Jehová, y todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados y quien sana tu dolencia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores. Entonces, hermanos, al imponer restricciones sobre lo que Dios ha bendecido, como el matrimonio y la comida, estos falsos maestros estaban esencialmente oponiéndose a la voluntad de Dios. Para que usted pueda distinguir la verdadera doctrina, la verdadera doctrina, para que usted pueda distinguir, la verdadera doctrina es aquella que nos conduce a la libertad de disfrutar lo que Dios creó para nosotros con gratitud y sin impiedad. Es decir, en pureza y en verdad. Mientras que la falsa enseñanza, la falsa doctrina, nos priva. No comas, no toques, no vistas, no te cases, y un sinfín de noes. Nos conduce, ¿no es cierto?, a privarnos del deleite de Dios. En estos tiempos de confusión, lamentable, hermano, en los tiempos que estamos, es vital que la iglesia permanezca firme en la verdad, discerniendo con sabiduría y evaluando todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Como Pablo advirtió, el enemigo no va a descansar, hermano. El diablo no duerme, hermano. El diablo no descansa. Él, en su esfuerzo por sembrar mentiras donde se predica la palabra de Dios, siempre va a estar ahí, tratando de sembrar semillas de cizaña. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia? Estar vigilantes. No solo en mantener la pureza de la doctrina, sino también en vivir conforme a la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Donde la verdad es ignorada, el engaño prospera. ¿Sí o no? Es lógico. Por lo tanto, ¿qué te invito a hacer, hermano? Mantén tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias al Señor por todo lo que han recibido. Gracias al Señor porque los ha guardado. Gracias al Señor por todo lo que Él le ha dado. Alaben al Señor, consagren sus vidas a Dios. Den gracias por todos los bienes, porque así sus corazones van a ser santificados y consagrados por la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre,